Bueno, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Por una serie de circunstancias, pues no podremos vernos de forma sincrónica este es sábado, pero les voy a repartir la clase de la siguiente manera. En primer lugar, este video que está disponible en YouTube lo van a visualizar de principio a fin. Esto con la intención de que, como yo les expongo la información durante las clases normales que tenemos, ustedes recaben esta información. Acto seguido van a ir a la plataforma de la escuela y en la actividad con fecha del día de hoy, en el apartado de tercer parcial, actividades, actividad con la fecha del día de hoy, sábado 18, van a realizar la actividad que les dejé, que es una actividad que va a reforzar los conocimientos que tomaremos el día de hoy. Una parte de la clase de hoy será destinada a repasar un poquito la teoría del apego que habíamos terminado de ver la clase pasada y la otra parte va a ser para poder adquirir el conocimiento del diagnóstico diferencial del trastorno dependiente de la personalidad. De esta manera, con la clase que van a estar viendo ahorita y la actividad en línea, vamos a cerrar el trastorno dependiente de la personalidad para comenzar el penúltimo trastorno de este corte, que sería el trastorno histriónico de la personalidad. Bien, entonces comenzamos, alumnos. Primero que nada, bienvenidos. Las teorías del apego o tipos de apego. Bien, como lo vimos la clase pasada, el trastorno dependiente de la personalidad se va a caracterizar por tener un apego patológico, un apego muy fuerte y un apego disfuncional hacia una y varias personas. El trastorno dependiente de la personalidad, más que establecerse en un vínculo con una sola persona, por ejemplo, un novio o la madre, se establece con cualquier figura de poder que encuentre la persona. Así, si yo tengo un trastorno dependiente de la personalidad, voy a generar relaciones sociales o relaciones familiares o relaciones amorosas constantemente dependientes. Si mi novio llega a faltar, me vuelvo dependiente de mi hermano o de mi padre. Si mis padres llegan a faltar, me vuelvo dependiente de un amigo, etcétera, etcétera. Este trastorno de dependencia va a ser delegar todas las funciones de guía, toma de decisiones y regulación emocional a otras personas, como si la persona en esencia no las hubiese adquirido por sí mismas. Por lo tanto, es normal que se den relaciones simbióticas en estas personas, es decir, que yo como dependiente necesite de alguien, pero ese alguien también obtenga un beneficio ayudándome con mi dependencia. Y hablábamos de que para entender esta dependencia por un apego insalubre, teníamos que entender qué era el apego. Y ya nos dimos cuenta que el apego es un nexo duradero y substancial entre dos personas, que a priori ese nexo no es patológico. Todos creamos apego con las personas o con objetos o con lugares que representan una carga emocional para nosotros, pero también una cierta satisfacción de necesidades o más bien un enriquecimiento de la experiencia de vida, ¿no? Que esto es lo que hablábamos entre depender de alguien, que es, tengo una necesidad y tú te encargas de cubrirla, y por otro lado, tenemos el enriquecimiento. Yo puedo hacer esto por mí mismo, yo puedo autorregularme, pero si lo acompaño contigo, con tu presencia, entonces está mucho mejor. No está bien y uno mal, sino que está mucho mejor. Como el ejemplo que hablábamos de comer. Podemos hacerlo solos, pero si compartimos la comida con familiares, pareja o amigos, suele ser una experiencia enriquecedora. Cuando nuestra experiencia de apego con otra persona es enriquecedora, tenemos un apego seguro, porque si bien puedo establecer estas relaciones, estas no me causan perdón, ni tampoco rechazo. Simplemente puedo interactuar libremente con estas personas, llegar a la situación social e irme de la situación social sin ningún problema, priorizando mis necesidades y mi autorregulación. Por otro lado, tenemos tres tipos de apego insalubre o apego patológico. Y va a ser designado de esta forma no porque esté mal y ya, sino porque le va a causar sufrimiento a la persona. Y dentro de estos tres apegos patológicos,
Tenemos el apego preocupado, el apego desvinculado y el apego temeroso. El apego desvinculado va a ser el único en su clase de apego disfuncional, porque se va a tratar de una persona que no tiene ansiedad por las relaciones sociales, pero que tiende a alejarse de ellas. Es una persona que evita el crear apego por, puede ser un trauma, por decisión personal, por las características de la personalidad, etcétera, etcétera. Por alguna razón evita crear estos nexos de apego con otras personas, pero esto le causa una sensación de no estar del todo contento, ¿no? Por eso es patológico, porque le causa un sufrimiento a la persona el no querer acercarse a las personas. Es casi una evitación. Por otro lado, el apego preocupado y temeroso van a tener en común que tienen altos niveles de ansiedad, pero dirigidos de forma diferente. El preocupado, cuando tiene niveles elevados de ansiedad ante las relaciones sociales o de apego, suelen querer a fuerzas tener a la persona con ellos. Es este apego que le llamamos dependiente, ¿no? O sea, yo necesito que tú me estés dando constantemente para yo sentirme seguro. Es por eso que este apego preocupado suele generar la mayor cantidad de casos del trastorno dependiente de la personalidad, porque al yo no tener seguridad sobre mis recursos, suelo delegar la seguridad de mis recursos en otra persona, con lo que se cumple la delegación de necesidades del dependiente. Por otro lado, el apego temeroso sí también va a tener altos grados de ansiedad, pero la forma de enfrentar esta ansiedad va siendo evitarla. Sí, ya me enganché, sí, ya tengo un vínculo con esa persona, pero solo establecer evitaciones o alejaciones paulatinas para evitar terminar de caer en esa relación porque tengo miedo. Tanto el preocupado como el temeroso tienen miedo, pero por decirlo de una forma muy reduccionista, el preocupado tiene miedo a que la persona se vaya, a que la persona le deje de dar esas cuestiones emocionales, económicas o de cualquier tipo que le hacen sentir bien, y el temeroso va a tener miedo de inmiscuirse completamente en la relación por miedo a ser dañado. Entonces, preocupado y temeroso tienen miedo, pero lo abordan de formas diferentes. El preocupado intentando encapsular a la otra persona y el temeroso con una sana distancia que se quiebra a cada momento, ¿no? Como una pequeña ambivalencia. Una vez que hemos entendido estos tipos de apego, que es un resumen de la clase pasada, podemos pasar a el siguiente tema, que es el diagnóstico diferencial entre otros trastornos de la personalidad u otros trastornos anímicos y el trastorno dependiente de la personalidad. Bien, como ya lo hemos visto, el trastorno límite de la personalidad va a compartir una característica esencial con el trastorno dependiente y es el miedo a ser abandonado. Cuando tenemos un trastorno de la personalidad dependiente o dependiente de la personalidad con un apego temeroso, entonces él va a tener miedo de que la otra persona lo deje. La diferencia es que en el trastorno límite de la personalidad va a haber unos cambios de juicio muy drásticos. No solo es el miedo a que me deje la persona, sino que cuando la persona se comporta atendiendo a mis necesidades, entonces es lo mejor del mundo. Y cuando la persona deja de cumplir alguna de mis necesidades o bien no lo hace de la forma que yo quiero que se haga, es la peor persona del mundo. O sea, ejercen juicios de cambios repentinos y extremos entre sí. Normalmente, en una personalidad saludable, solemos valorar a la persona con sus características positivas y negativas. Pero si se trata de, por ejemplo, un hijo, solemos decir, es que mi hijo es muy lindo, es muy atento, pero es que a veces es un poco flojo, ¿no? Y cuando el hijo se muestra flojo, nosotros nada más decimos, ay, pues, está de flojo, o decimos, ya pues, es que estás de flojo, mira, tan talentoso que eres, y aquí estás de flojo. O sea, hacemos ese equilibrio entre las virtudes y defectos de la persona amada. En el caso contrario, el trastorno límite de la personalidad no puede hacer este juicio equilibrado. Si la persona se está comportando según el ideal que esta persona tiene, entonces es lo mejor. Pero si la persona falla, comete un error, en vez de decir, oye, cometiste un error, dices que eres lo peor, yo siempre así, no te quiero, chalala, chalala. Entonces,
Ahí tenemos una característica diferente. El trastorno dependiente de la personalidad nunca va a ser estos juicios extremos. O encapsula a la persona en el ideal, ¿no? Y aunque esta persona no cumpla, suele más sentirse culpable el dependiente que tirarle hate, digamos, a la otra persona. Y además, es cierto, los trastornos límites de la personalidad cambian sus emociones de formas drásticas y a veces no hay un estímulo externo que lo detone. Esa va a ser una característica indispensable y única del límite, que estos cambios de humor a veces no responden a un estímulo real, tangible, sino a una falta de gestión en sí mismo. ¿Ok? Y pues ya vimos que la principal diferencia entre el dependiente y el límite es que el límite cambia de juicios extremos y el dependiente se mantiene en un juicio idealizado de la persona de quien se es dependiente, ¿no? Y por lo tanto las emociones solo cambian, solo son muy volubles cuando hay una amenaza de abandono. Si no hay una amenaza de abandono, la persona dependiente no es tan voluble a niveles extremos. En cambio, el límite es extremo sin necesidad de un estímulo externo. Espero que haya quedado claro esta parte, pero lo podemos resumir en dos líneas. Diferencia número uno, el límite ejerce juicios de valor sobre otra persona de forma de cambios repentinos y de forma abrupta, polarizada, mientras que el dependiente no lo hace. Diferencia número dos, los cambios emotivos extremos del dependiente responden a amenazas de abandono y los cambios repentinos y abruptos del límite a veces no responden a ningún estímulo. Bien, ahora vámonos con otro trastorno. La diferencia entre el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno dependiente de la personalidad. El trastorno histriónico aún no lo hemos visto, es nuestro siguiente tema, pero vamos a hacer una semblanza general. El trastorno histriónico de la personalidad va a ser alguien que se siente actuando, ¿no? En toda situación. Y además, quiere obtener la atención de cualquier persona o de cualquier entorno en el que se encuentre. La forma de buscar esta atención en el histriónico es a través de ser muy teatral, ¿no? De contar historias muy teatrales, de vestirse muy exuberante, de hacer mucha mímica, muchos chistes, entre otras cosas, ¿no? Ser como en una película. Y el trastorno dependiente de la personalidad, pues claramente sí quiere la atención, pero suele focalizarse en personas certeras. Si bien siempre necesita a alguien que lo esté dirigiendo, por eso es dependiente en general, suele ser una persona y si esa persona falta, se va a otra. ¿De acuerdo? O sea, va uno, 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 uno. Digamos que hay un apego muy fuerte hacia alguien y apegos secundarios, pero que también puede utilizar. Cuando el trastorno dependiente de la personalidad busca la atención es para subsanar una necesidad y es con esa persona con la que estableció el vínculo. En cambio, el histriónico busca la atención no por subsanar necesidades, sino porque quiere esa atención, quiere ser visto, ¿no? Sí es una necesidad de popularidad, por así decirlo, pero no es una necesidad tan puntual como el dependiente de gestionarlo, de gestióname. El histriónico es más, veme, ¿no? Y además este nexo se hace hacia cualquier persona. La diferencia a grandes rasgos se entiende muy bien, pero si queremos ser puntuales, podemos decir que hay unas diferencias específicas. La primera es que el histriónico va a buscar la atención de cualquier persona en cualquier lugar. Y el dependiente va a buscar la atención de la persona con la que estableció el vínculo dependiente. ¿Ok? La segunda es que el histriónico va a buscar esa atención a través de conductas teatrales, de estar en una obra de Macbeth, por ejemplo, ¿no? Ser muy escandaloso, muy vistoso. Y en cambio el dependiente lo va a buscar a través de delegar necesidades y cumplir, ser complaciente con la persona con la que tiene ese vínculo de dependencia. Entonces, tenemos dos diferencias también características.
Finalmente, es importante establecer una diferencia entre el trastorno dependiente de la personalidad y la ansiedad por separación. Como ustedes conocerán previamente, la ansiedad por separación se da en niños principalmente y se establece cuando el niño presenta elevados estados de ansiedad, es decir, todas las reacciones físicas y los comportamientos cognitivos que vimos en la clase que les hice de regularización de psicofarmacología. Ahí vimos que la ansiedad tiene diferentes síntomas. Pues cuando todos estos síntomas se cumplen, pero está puntualizado a la idea de que los padres o la figura paterna se aleje del niño, entonces tenemos ansiedad por separación. Como lo pueden ver en sus diapositivas, dice que en los casos de ansiedad por separación adulta, que puede llegar a haber, etimológicamente, clínicamente se establece más para niños que para adultos, pero si llegase a haber un caso de estos, con todas las características ansiosas de separación, pero en un adulto, este comportamiento solamente, esta persona, perdón, solamente va a mostrar signos de ansiedad cuando se separa físicamente de la persona que está ejerciendo el rol de cuidado. Podemos ver esta ansiedad en separación en adultos en casos un poco extremos, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un evento traumático y se ha anclado a una figura de protección como una madre o un padre, y la madre o padre deja el domicilio y la persona con el estrés postraumático se siente indefensa, empieza a generar ataques de ansiedad por encontrarse sola o que esta figura que la protege se separa. Pero es ante la separación física de las personas. Sin embargo, cuando la ansiedad por separación se da en adultos, suele ser en casos complejos combinados con otras patologías, evidentemente. En cambio, en los niños es una patología normal por todo este proceso de maduración, de permanencia del objeto que involucra al padre, pero también con todo este proceso de empezar la vida independiente, ¿no? Suele darse, por ejemplo, en los niños, mucho cuando en el primer día de escuela o los primeros días de escuela. Eso podría ser un poco de síntomas de ansiedad por separación, pero tiene sus propios criterios para establecerse como tal. Entonces, puntualicemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el trastorno dependiente de la personalidad tiene estos ataques de ansiedad cuando este, la persona se separa de ellos o ante amenazas de separación, a separación real o amenazas de separación. Y además hay un conjunto de síntomas extra, ¿no? Que es la delegación de necesidades de cualquier tipo, de regulación económicas, amistosas, fraternales, todo, lo delega. En cambio, en la ansiedad por separación, la persona goza de cierta autonomía autorregulatoria y establece los síntomas de ansiedad únicamente cuando se separa físicamente o cuando hay una amenaza real y potente de la separación entre estas dos personas. Esa es la diferencia ideológica, pero vamos a ser muy clínicos. La diferencia indispensable entre estos dos trastornos es que el trastorno dependiente de la personalidad éticamente solo lo podemos diagnosticar en la edad adulta o joven adulto, porque es cuando la personalidad ya se ha formado por completo. En niños y adolescentes, pero sobre todo en niños, es muy difícil establecer un diagnóstico de trastorno de personalidad, porque la personalidad aún se encuentra en desarrollo, no ha encontrado ya un punto fijo. Entonces, si nosotros diagnosticamos en niños, solemos crear un efecto profecía que se autorrealiza y terminamos por anclar la personalidad en desarrollo en ese tipo que diagnosticamos. Entonces, recordemos que en la medida de lo que sea posible, no vamos a diagnosticar trastornos de la personalidad en infantes y estas crisis de separación pueden deberse más bien a grados elevados de ansiedad que corresponderían con la ansiedad por separación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, vamos a hacerlo más puntual. En el trastorno dependiente de la personalidad, hay chantajes o amenazas para evitar el abandono. Hay rumiaciones con respecto al abandono que suelen ser constantes.
Hay una incapacidad total para tomar decisiones y hay una necesidad constante de aprobación. Por el contrario, en el trastorno de ansiedad por separación, hay ansiedad en el momento efectivo de la separación o ante una amenaza real. O sea, hay ansiedad en el momento en el que lo dejan en la escuela y hay ansiedad cuando le dicen mañana vas a la escuela. Ujú. En cambio, en el trastorno dependiente, la ansiedad por la separación puede venir simplemente de que la pareja se sentó y no le habla porque están molestos, por ejemplo. Ahora, en la ansiedad por separación no hay rumiaciones, salvo que ya se sepa el momento de la separación. El niño está feliz de la vida, súper tranqui comiendo con sus papás, sin rumiaciones, y cuando el padre le anuncia que al otro día tiene que ir a la escuela, comienzan las rumiaciones. O sea, en el trastorno dependiente siempre hay rumiaciones con respecto al abandono y en el trastorno por separación, en la ansiedad por separación, lo hay o inician cuando se acerca el momento de la separación. En el trastorno de separación se da ante separación total o parcial, es decir, cuando me soltó la mano yendo en la calle y cuando me dejó en la escuela. ¿Ok? Aquí en el trastorno de ansiedad por separación, el paciente sí puede tomar decisiones por su propia cuenta. En el trastorno dependiente no, las va a siempre consultar con su persona ancla. Y en el de por separación, el paciente no es un buscador de aprobación. Simplemente tiene miedo a que se separe la persona, pero no busca la aprobación constante de esta persona. En cambio, el dependiente, eso es, en resumidas cuentas, el dependiente, la búsqueda de aprobación constante a todo lo que hago y la delegación de necesidades. Bien, no sé si espero que haya quedado claro esta parte. Si no, ya saben que las preguntas me las pueden hacer la siguiente vez que nos veamos de forma sincrónica o escribírmelas en el chat de WhatsApp que yo siempre les estoy contestando. ¿Sale? Bien, ahora nos vamos a darles un poquito de información extra al respecto, ¿de acuerdo? Al respecto del trastorno dependiente. El trastorno dependiente de la personalidad suele darse más frecuentemente en mujeres que en hombres por las características culturales y también de desarrollo de la personalidad que suelen ser inculcadas a las mujeres más que a los hombres. El factor independencia suele inculcarse más en los hombres hasta hace poco, o eso espero que estemos cambiando, y mientras que el trastorno, las características de dependencia suelen inculcarse más en las mujeres. Esto no quiere decir que no haya hombres dependientes. Ahora, en este trastorno sí hay una relación directa con el modelo de apego y la crianza en la infancia. Recordemos que si bien la infancia y las enseñanzas que hemos tenido durante la infancia juegan un rol importante en varias patologías, no lo es determinante de todas. No todas las resoluciones a todos los trastornos se encuentran en la infancia. Determinan ciertos patrones, pero al igual que aprendimos en la infancia, aprendemos en la adolescencia, en la adultez, en la vejez. Pasamos aprendiendo y reaprendiendo nuestros patrones conductuales a lo largo de toda nuestra vida. Pero el trastorno dependiente de la personalidad sí que tiene sus orígenes, por así decirlo, y también parte de sus soluciones en la reestructuración de los patrones de conducta y pensamiento adquiridos durante la infancia. Así que aquí sí sirven las terapias de sanación del niño interior. Ahora, las personas con trastorno dependiente de la personalidad suelen tener trastornos emocionales comórbidos, sobre todo devenidos de las relaciones insaludables que establecen. Es decir, el trastorno dependiente de la personalidad suele tener síntomas ansiosos precisamente porque vive preocupado, preocupación y ansiedad que se parecen mucho, y suele generar patrones depresivos cuando pierde a la persona ancla. Si nosotros solucionamos un trastorno ansioso o dependiente, o depresivo, pero subyace un trastorno dependiente, lo más probable es que haya recaídas en estos trastornos. Por eso, no solo hay que fijarnos en eliminar la sintomatología del paciente, sino también en las causas de esta sintomatología, pero en ese orden. Primero solucionamos síntomas y luego nos vamos a las causas. En orden inverso es causar sufrimiento innecesario al paciente. Bien,
Otra cosa importante a saber de este trastorno es que suelen tener altos índices de probabilidad de ser víctimas o victimarios en una relación no saludable o violenta. Por ejemplo, en este trastorno dependiente de la personalidad podemos tener personas que aguanten violencia como en vez de dejar a la pareja porque no se sienten capaces de vivir una vida autónoma. Y también tenemos un alto índice de pacientes con este trastorno que se vuelven victimarios, que establecen relaciones de violencia, sobre todo psicológicas, para evitar que la otra persona salga de esta situación, ¿no? Podemos ponerlo en un ejemplo que si bien en el famoso juicio de Johnny Depp y Amber Heard, a Amber se le diagnosticó con trastorno límite de la personalidad, también es cierto que no sabemos la clínica completa, pero puede ser también un trastorno dependiente de la personalidad. Una persona que sea manipuladora, que sea, como muchos lo dicen, alfa, ¿no? Que sea quien ejerce el control, no necesariamente está libre de ser dependiente. Muchas veces esta dependencia se, se conlleva en que la otra persona lo valore como esa persona alfa que es, ¿no? Esa persona controladora que es. Igual que el controlador necesita a alguien de ser controlado, el controlador necesita a alguien de ser controlador. Entonces, estas relaciones simbióticas, patológicas, suelen establecerse mucho en el trastorno dependiente de la personalidad. Por lo tanto, es importante quitar el estigma de que si eres dependiente eres víctima, porque no siempre es así. Muchas veces se establece la persona dependiente como alguien que psicológicamente maneja a la otra persona para no perderla. Además que suelen ser estos manejos de fingirse uno debajo, ¿no? Fingirse el que necesita esta atención. Bueno, fingirse entre comillas porque realmente la necesita. Bien, finalmente, es importante diferenciar las relaciones conflictivas, las relaciones tóxicas, como le llamamos popularmente, del trastorno dependiente. No toda relación tóxica o conflictiva tiene un trastorno dependiente de fondo, pero muchos trastornos dependientes tienen relaciones conflictivas, precisamente por esta incapacidad de autonomía. Para ello, les recomiendo que vean los videos siguientes, que se los voy a poner también en la cajita de descripción. Me siento youtuber. Se los voy a dejar aquí abajo para que puedan ver las señales de relaciones conflictivas, diferenciarlo un poco con el trastorno dependiente, las señales de abuso emocional y también una herramienta para salir de una relación codependiente, que si bien es cierto que las relaciones codependientes son bastante frecuentes en nuestra sociedad actual, es cierto que se puede salir de ella, seas A o B, o sea, seas cualquiera de las partes de estas relaciones, se puede salir de ellas y puedes construirte como una mejor persona que en consecuencia trae mejores relaciones, ¿no? Entonces no hay culpa ni condena en este tipo de relaciones conflictivas, solo hay un aviso de que podemos mejorar. Bien, muchachos. Esa es la parte teórica de la clase. Ahora los invito cordialmente a que vayan a la plataforma del INEM para que puedan realizar la actividad integradora de esta información. Les agradezco mucho pues el tiempo de la clase y nos estamos viendo el siguiente sábado. Cuídense mucho.